Muy buenas a todos y bienvenidos familia al canal de Ignanime. El arco del país de Wano es el arco más largo hasta la fecha de toda la serie de One Piece y ha tenido bastante buena aceptación por los fans de la obra, pero sin salvarse de ciertos puntos negativos como veremos a lo largo de este vídeo. Por lo que hoy hablaremos sobre todos los puntos más importantes a analizar de este arco para poder hacer un balance y decir si realmente ha sido un buen arco. Y para ello dividiremos el análisis de este vídeo en 10 puntos, de los cuales sacaremos lo mejor y lo peor. Y sin más que añadir, ¡empezamos! Respecto a la ambientación, el arco de Guano era un arco que venía construyéndose desde hace mucho tiempo. De hecho, si echamos un vistazo al pasado, vemos ciertos manuscritos de Oda donde ya salía este nombre, ya que siempre quiso plasmar este arco en su obra, puesto que tiene muchas referencias a la cultura japonesa. De hecho, esto es tan así que ya podemos datar las primeras referencias a Wano en el flashback del pasado de Zoro. Además, esa esencia de que estamos en el Japón feudal se plasma a la perfección en lo que a ambientación se refiere, mostrándonos, tanto en el manga como en el anime, decoración que captan la esencia de los diferentes lugares que visitamos a lo largo del país de Wano. Sin embargo, sí que encontramos un aspecto negativo en la ambientación, y es que aunque la isla de Wano es bastante bonita, sí que podemos decir que para haber estado pensado desde hace tanto tiempo es un poco aburrida, puesto que los diferentes escenarios pecan de ser demasiado parecidos. Y esto lo entendería si fuera una isla pequeña, pero la tierra de Guano es muy grande y muy diferenciada. Y sin embargo, descontando la zona de las cascadas, la prisión de Udon y Onigashima, el resto es todo el rato lo mismo, con los mismos paisajes y los mismos edificios, haciendo que todas las ciudades parezcan igual. Como dijimos en el punto anterior, la construcción de este arco viene de muy atrás, pudiendo ver muchas referencias a Wano durante mucho tiempo y siendo una tierra muy importante en el mundo de One Piece, siendo la base de operaciones de Kaido, personaje que venía de muy atrás y sobre el que se nos dio un hype inmenso, estando plagado de elementos para la construcción del arco de Wano literalmente toda la historia de One Piece desde el arco de Punjazar en adelante, estableciéndose de manera clara el cómo ir hasta allí, una serie de motivaciones para ir, el quiénes irían, cómo entrarían hasta Guano e incluso hasta el qué hacer con el barco y diferenciando los diferentes actos del arco, teniendo sentido cada uno de ellos. Sin embargo, y como algo negativo de esta construcción, incluso en el manga, esto ha sido demasiado largo y con mala gestión de los tiempos, ya que Oda se ha enrollado demasiado con aspectos poco importantes y estirando ciertos momentos demasiado, llegando a ser incluso anticlimáticos y tirando de ciertos clichés como el tema de que Onigashima estuviera en llamas, lo que lo hacía que el resto de acontecimientos se retrasaran. De hecho, es bastante surrealista, a la par que curioso, que actos que en teoría deberían haber durado una sola noche se extendieran durante literalmente años en el mundo real, dedicándose bastante tiempo a los acontecimientos tanto anteriores como durante los acontecimientos de Onigashima, y quitándole bastante tiempo al post-Wano, siendo esta última parte quizás la más dinámica, ya que se dan acontecimientos muy importantes como la batalla con un almirante, la entrada de Shanks, las nuevas recompensas, la parte donde se nos menciona a Crossguard y momentos emotivos como la despedida de los Mugiwara, dándose estos acontecimientos con cierto brío para que no se nos hagan demasiado pesados y podamos vivirlos cuando tocan, no dividiéndose en 300 capítulos para que luego no te acuerdes de ciertos detalles porque tienes que recordar cosas que pasaron hace 4 meses y que están directamente relacionadas con lo que estás viendo. Ya sé que hay mucha polémica en One Piece con el tema de que Oda no mata a sus personajes a no ser que sea necesario para el bien de la trama
o porque se traten de personajes secundarios que literalmente están puestos ahí para morir. Pero aquí en este arco vimos algo único y novedoso, y es que vimos el pasado de Roger y de Oden, sabiendo que ambos iban a morir, pudiendo ver el lado más humano de ambos. Vimos la fase del duelo de un Roger que sabía que iba a morir y cómo decidía pasar sus últimos días haciendo lo que más le gustaba en el mundo, disfrutar de la aventura y poder vivirla hasta el final y poder escoger cómo morir, lo que hizo que su muerte, a pesar de haber sido mostrada en incontables ocasiones en la obra, por primera vez nos afectara de verdad. ¿Y qué decir de la ejecución de Oden? Ya que sabíamos que iba a morir, pero no sabíamos cómo y se nos fue de la forma más épica posible. Sin embargo, y como es costumbre en esta obra, murieron pocos personajes a pesar de tratarse del contexto de una guerra, y a los que murieron se les dio demasiado bombo a su muerte, viendo el flashback de la ejecución de Yasui más veces de las que me gustaría, siendo un personaje que, como dijimos, estaba ahí puesto para morir, y siendo un poco como Pedro en el arco de Whole Cake, que de hecho incluso en Wano todavía seguimos teniendo flashback de él. Lo cierto es que Wano aporta mucho a la obra, ya que se nos da un Road Poneglyph, se nos menciona a la tribu de los Lunarian, le dan un power-up a personajes tan importantes como Luffy, Zoro, Sanji y Nami, se quita a dos Yonkou de en medio, se nos habla sobre un arma ancestral que se encuentra ahí, también se dan ciertas pistas sobre el Long Tail a través del cuaderno de Oden, se hacen ciertas menciones a Vegapunk y a las Smile, nos hablan sobre la existencia del Ryu, que es básicamente el pick dentro de las habilidades y el sistema de poder de One Piece, ya que personajes como Roger y Shanks lo usan como la base de su fuerza y en definitiva aporta mucho a la obra este arco. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de un arco muy largo, y para lo largo que ha sido, deberían haberse zanjado más cosas de las que se zanjaron, ya que era un momento perfecto para desarrollar el pasado de Zoro, profundizar más en las armas ancestrales, desarrollar a ciertos personajes que se encontraban allí, como Kaido, ex-Drake y demás personajes que hemos visto combatir y un poquito de su vida, pero no hemos podido empatizar del todo con ellos. Y me da la sensación de que en otros arcos con cientos de capítulos menos que Wano se ha dado un mayor desarrollo a la obra, como sería por ejemplo en el arco actual de Egghead. El arco de Wano presenta una amplia variedad de personajes nuevos y antiguos, y cada uno con su propia historia y motivaciones, pudiendo conocer a todos los Vainas Rojas, desarrollar algunos de los supernovas y enfrentándonos en este arco a Kaido y Big Mom, quienes están en la cima de la piratería. Por lo que el elenco no podría ser mejor, una batalla de bandos donde muchos se han tenido que unir para enfrentarse a un enemigo increíblemente tocho, pudiendo conocer a ciertos personajes que no habían sido tan vistos hasta el momento, como es el caso de Eustace Kid o Kaido, y tirando de nostalgia con la aparición de Marco el Fénix o con el flashback de la estancia de Ace en Wano, así como su historia con Yamato, quien también ha sido un personaje que literalmente casi se convierte en Nakama, y teniendo incluso a Shanks y a un almirante al final del arco. Sin embargo, sí que es verdad que hemos visto muchos personajes, pero muy poco desarrollo de los mismos, primando la cantidad frente a la calidad, y de hecho, por ejemplo, hemos tenido más momentos donde veíamos a Orochi en pantalla siendo increíblemente pesado que momentos viendo la batalla entre Big Mom contra Lao y Kid, dejándose muchas cosas abiertas sin llegar a cerrarlas en ningún momento durante el arco, como la historia de Who is Who, la relación de Queen con el padre de Sanji, el porqué de que King oculte su apariencia de Lunarian y por qué busca a Joy Boy, el pasado de Zoro, la historia de las espadas de alto grado y las espadas malditas, el tema de las Smile y demás cuestiones que entendíamos que se cerrarían aquí y que finalmente nunca llegaron a cerrarse, perdiéndose esta oportunidad para hacerlo. Sin duda, el plato fuerte del pastel son los flashbacks en este arco. Después de tantos años nos vuelven a reabrir la herida de Ace y nos abre una nueva con el pasado de Oden, donde vemos a piratas legendarios como Roger y Shirohige en su peak. ¿Y qué podemos decir malo de ver algunos de los personajes más queridos, misteriosos y de los pocos que Oda ha matado a pesar de ser tan importantes, juntos dándose un festival de epicidad y de momentos épicos? Ace, durante todo su flashback, nos muestra su gran corazón con su papel de hermano, no solo con Luffy al hablar de él con orgullo, sino también al ver cómo trata a Yamato y a Tama prácticamente como a familia, a pesar de apenas conocerlas. Y a su vez nos muestra que siempre fue muy impulsivo y confiado, queriendo ir a por Kaido a pesar de estar
muy por debajo de su nivel, cosa que como veríamos en el futuro le daría muchos problemas, ya que le acabaría costando literalmente la vida. Por otro lado, Oden pasó de ser alguien desconocido, del que solo se había hablado por encima, a uno de los personajes más queridos con diferencia por los fans de la obra. Pero si con algo positivo me tengo que quedar es sin duda con Roger, ya que literalmente el motivo por el cual la era de la piratería empezó fue por él, y hasta ahora fue más un símbolo que una persona. Por fin vimos su personalidad, su filosofía de vida y su forma de afrontar la muerte disfrutando de su última aventura, dejándonos momentos tan inolvidables como su icónico Kamusari y con su risa en el mismísimo Lachtel. Sin embargo, a pesar de lo mucho positivo que tengo que decir sobre este arco, no se salva de que no todos los flashbacks estuvieron al nivel de los mencionados anteriormente. Kaido era literalmente el personaje más tocho del mundo de One Piece y lo vimos caer tras cientos de capítulos y con un hype hacia él que arrastrábamos desde el arco de Dressrosa, y sin embargo su pasado se vio bastante menos desarrollado y emotivo de lo esperado, no llegando a empatizar con él en ningún momento, cuando realmente había bastante para empatizar, ya que en el fondo Kaido quería ser derrotado por Joy Boy e incluso buscaba abandonar esta vida. Y por fin esto ocurría, y sin embargo no nos da pena ni tampoco entendemos muchas cosas de él, como el por qué hacía lo que hacía, y siendo recordado como alguien fuerte, pero no como alguien que no sea un villano genérico que es malo porque es malo y que le gusta ser fuerte porque siempre ha sido fuerte y que por eso le gusta pegarse con gente fuerte. En cuanto a las batallas, el arco de Wano presenta algunas de las batallas más épicas de toda la serie, con algunos de los personajes más poderosos de One Piece luchando entre sí. Además, el arco también presenta algunas de las técnicas de lucha más interesantes y creativas de la serie, destacando por supuesto la pelea de Kaido con Luffy y las batallas que vimos en los flashbacks. Sin embargo, hay que decir que el ritmo de las batallas fue horrible, lleno de parones y escenas innecesarias de por medio que le quitaron el peso que realmente tenían. Además, los Vaina Roja me decepcionaron bastante, ya que literalmente son los que tienen que defender el país de Wano tras la partida de los Mugiwara, y aún así no sentí que fueran realmente fuertes, y entiendo que enfrentarse a Kaido no es precisamente una tarea sencilla, pero en el fondo siento que no le hicieron ni cosquillas, ni lo debilitaron lo más mínimo, cuando realmente por su importancia para Wano deberían estar en un rango de poder mucho más elevado. De hecho, es que ya vimos que un simple rayo de Haki de Shanks a un almirante tuvo más peso que literalmente todos los Vainas Rojas luchando de forma coordinada. Y vuelvo a repetir, entiendo que no tiene por qué estar al nivel de un almirante, pero el Nuevo Mundo se nos vende como un lugar hostil, lleno de gente poderosa, y que en un uno contra uno no venza a un almirante es entendible, pero que no puedan ni siquiera frenarlo y que ataques de fuego no dañen lo más mínimo literalmente a un árbol. Lo mínimo es que en un país lleno de recursos valiosos, un poneglyph y un arma ancestral, y que todo esto esté custodiado por un grupo de samuráis entrenados por el mismísimo Oden, estuvieran al nivel al menos de un supernova de forma separada y no de forma conjunta. El arco de Wano presenta algunos momentos muy emotivos que han sido muy bien recibidos por los fans, como el golpe de Luffy a Kaido en la azotea, el momento donde Nami se la juega para defender la idea de que Luffy será el rey de los piratas, el momento donde Luffy llega a su límite con el Gear 5 y dice que no tiene miedo a la muerte, pidiendo a su corazón que lata con más fuerza, y algunas escenas tan icónicas como el momento donde Momo dice lo que significa su nombre, la risa de Roger en Lachtail y demás escenas que serán recordadas, puesto que este tipo de momentos podemos considerarlos como el punto fuerte de Oda. Sin embargo, sí que hay momentos con los que yo no pude conectar, como fueron el pasado de Kaido o la hambruna del país de Wano al habérmelo mencionado tantas veces, y sobre todo las escenas de Hiyori con Orochi, ya que aunque fue un momento donde se estaba cobrando venganza a Oden por lo lento y pesado que fue al haberse cargado a Orochi tantas veces y el cómo le quitaba tiempo en pantalla a literalmente la mejor parte del arco. Por otra parte, las muertes, al haber sido pocas y de personajes no extremadamente importantes, no me impactaron, ya que por ejemplo, como dije en el punto anterior del vídeo, para mí los Vainas Rojas actúan más como un conjunto y no de forma individual, por lo que a pesar de que algunos mueran, no llego a empatizar al 100% con ellos, salvo en el caso de Kawamatsu, pero quizás esto se debe a que Oda sí que se tomó el tiempo con él de darnos un flashback para conocerlo.
El Gear 5 se trata del power-up definitivo para Luffy, algo con lo que Oda se divirtió dibujando, el poder más absurdo y tocho del mundo, ya que la imaginación es libertad, y sin duda no hay poder que pegue más con Luffy. Hay poco negativo que decir del Gear 5, puesto que para mí era algo necesario en la obra. Es una forma de que Luffy por fin pueda subir de nivel y estar a la altura de los más grandes del mundo de One Piece. Y si hay algo negativo que le suele sacar la gente a este power-up es que según ellos no estaba planeado, cosa con la que no estoy nada de acuerdo, ya que Oda nos dejó muchas pistas a lo largo de la obra sobre el Gear 5, incluso al hablar las primeras veces de las Akuma no Mi, y en especial a lo largo del arco de los animales raros. Pero bueno, estos datos ya los dejé plasmados en un vídeo que os estaré dejando por aquí, por lo que lo único negativo que puedo sacarle a este poder fue el tiempo de recuperación entre un Gear 5 y el siguiente, a pesar de lo desgastado que estaba el cuerpo de Luffy, pero aún así podemos justificarlo en que era una situación límite donde era hacer o morir, y Luffy llevó su cuerpo al extremo, estando después una semana prácticamente en coma como consecuencia de sus esfuerzos. Y en definitiva, el arco de Wano ha sido un muy buen arco, y un arco necesario para que la historia avance, pero también se trata de un arco que podría haberse contado perfectamente en la mitad de tiempo, cosa que Oda sabe perfectamente hacer cuando quiere, tal y como nos está mostrando al menos por ahora en el arco de Egghead. Y sin más que añadir, gracias por ver este vídeo y acompañarme en este espacio. Si te ha gustado y quieres ver más contenido como este, no olvides darle a like y suscribirte. Así podrás formar parte de esta comunidad donde te recibiremos con los brazos abiertos y podrás compartir tus opiniones y sugerencias. Nos vemos en el próximo vídeo. Allí te espero. Hasta pronto.